siempre sé que venimos pocos. Es que aquí el agua y todo para llegar a la iglesia se complica, pero los que estamos es por la gracia de Dios. Hoy vamos a ver ahí en el libro de Filipenses una porción de la palabra, y me siento contento de ver a mi hermana Irma, su familia, que Dios los bendiga. No saben el gozo que nos da de verles. Yo voy a orar antes de leer la palabra de Dios. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por todas las bendiciones recibidas a lo largo de este tiempo, Señor, y porque has sido fiel. Hoy en esta mañana, Padre, tu pueblo te ha alabado, y ahora necesitamos que tu palabra sea un aliento para nuestros corazones. Que levantes al débil, fortalezcas al caído y cambies nuestra manera de pensar a través de tu palabra. Bendice este momento en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, hay dos o tres versículos que vamos a estudiar. Dice Filipenses 4, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y primero le dice, donde en el 4 dice regocijaos en el Señor, pero en el 5 dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Los creyentes tenemos que entender que una de las cosas que demanda Dios de nosotros es que seamos auténticos. Tú continuamente vas a ver en la Biblia que lo que Dios pide de cada uno de nosotros es la autenticidad, porque no hay mayor cosa o cosa más fea que uno encuentre personas hipócritas, y más siendo creyentes. Entonces la autenticidad es algo que debemos de cultivar nosotros como creyentes, y eso demanda, hermanos, que tengamos un carácter, tengamos una firmeza, que tengamos bien claro lo que somos para que podamos transmitir a los demás. Porque es muy fácil, hermano, en el mundo que vivimos, aparentar muchas cosas. Tú puedes ver en el mundo secular cuántas veces vemos personas que uno se equivoca con ellos, y uno ve a esa persona y dice, tiene cualidades extraordinarias, esa persona es ejemplar, pero en casa, con su esposa, con sus hijos, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo es esa persona allá en lo privado, allá donde nadie lo conoce? ¿Cómo es como ser humano? Y ese es un problema, hermanos. Por eso Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque eso, hermano, venga lo que venga, siempre nos va a respaldar. Uno puede parecer que es firme espiritualmente, uno puede parecer que incluso a veces es desatendido de las cosas de Dios, pero cuando vienen las circunstancias difíciles revelamos lo que somos. Yo te pudiera poner ejemplos en la Biblia de hombres que ellos aparentemente eran personas importantes, influyentes, pero su mentalidad o su comportamiento interno era muy pequeño. En cambio hay otros en la Biblia que tú los podías ver como personas insignificantes, pero que hacían la diferencia, que cuando se ocupaba que demostraran lo que ellos realmente eran, esos hombres en los momentos difíciles reflejaban la autenticidad de ellos, de qué manera estaban hechos. Y yo creo que hoy en día, donde la iglesia está llegando al final de los tiempos, es lo que se necesita. Porque nosotros desde que vemos gente que dice, yo conozco de Dios, yo amo a Dios, pero su comportamiento o sus acciones cuando se trata de demostrar lo que somos, dice todo lo contrario. Dice todo lo contrario. Y es lo que Pablo, hermanos, nos está invitando como cristianos a que seamos auténticos. Y luego dice, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca, Él está ahí, hermano. Y cuando tú te das cuenta, por ejemplo, tú que manejas un vehículo, si no va un policía atrás de ti, tú manejas como te pegue en gana, ¿verdad? Si no va el policía, puedes ir a 150 o más. Si hay un alto y ves que no viene de repente, no brincas. ¿Por qué? Porque no va el policía. Pero cuando va el policía y el límite dice 60, ahí bajamos la velocidad, porque va el policía atrás de ti. Y sientes que si aceleras te va a alcanzar. Y a veces se nos olvida que el Dios que hizo los cielos y la tierra, o como dice Pablo aquí, el Señor está cerca. Él continuamente te está viendo, no solamente cuando está el pastor al pie de ti, no solamente cuando los hermanos están cerca de ti, porque a
a veces cuando estamos cerca del pastor o de los hermanos, ¿cómo se comporta uno? Si tenemos un mal vocabulario, cuando están los hermanos ahí, vamos a moderar nuestro vocabulario. Miren, van a venir los hermanos y por favor se portan bien. Pero eso no quiere decir que eso sea tu comportamiento siempre. Lo hiciste porque estaban los hermanos, pero aquí Pablo dice siempre, porque el Señor está cerca. Entonces tú y yo queremos que estará aprobado delante de Dios. Tenemos que cultivar un ejemplo de vida, aun cuando nadie nos vea, aun cuando nadie nos vea, porque cuando entremos en el horno vamos a reflejar lo que somos. Te puedo poner un ejemplo. En la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther 5, nos narra la historia de un hombre, o bueno, de dos hombres. El otro día cuando compartí de Esther, dije que esos dos hombres eran los protagonistas del libro de Esther. Uno era Amán y el otro es Mardoqueo. Esther aparece en pequeñas porciones del libro y toma poco protagonista, pero el mero protagonista es Mardoqueo y Amán. Y si tú ves ahí en Esther 5, dice el versículo 9 en adelante, si alguien lo quiere leer, o si no tuvo la oportunidad de leer en casa temprano, puede leer la Biblia. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo a Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana día al rey que toquen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Aleluya. Veamos, hermano, esta historia. Nosotros la conocemos muy bien. Los que hemos leído la Biblia conocemos muy bien la historia. Y dice que Amán, cuando iba a la presencia del rey, él se presentaba de una forma totalmente diferente. Él no demostraba las verdaderas intenciones que había en su corazón. Entonces, como él llegaba al rey y le presentaba una cara, el rey le fue dando poder, le fue dando grandeza, al grado que era el hombre más importante que el rey tenía. Lo que Amán determinara era lo que se hacía en el rey. Porque en una ocasión, si tú vas al mismo Esther 3, le digo a Amán, al rey: mira, ahí hay un pueblo que no obedece las leyes, que no te obedece a ti, que hace lo que quieren. Yo creo que lo que debemos de hacer es ejecutarlos a todos. Y si te parece bien, al rey di un edicto donde los judíos todos tienen que ser muertos. Y dijo el rey: no, vaya, está bien pues. Porque Amán aparte le ofreció dinero. Le dijo: bueno, le damos una mochada al rey, 10,000 talentos, y con eso quedamos el asunto. Dijo el rey: no, mira, tu dinero y lo que tú quieres está en tus manos, hasta el anillo, tú edicta lo que quieras y séllalo. Y cuando el sello del rey era puesto en un edicto, se tenía que cumplir. Entonces Amán tenía todo ese poder para tomar decisiones, pero cuando vemos aquí que él llega, incluso tenía exclusividad, tenía poder, llega el momento donde sale contento de una visita que tuvo con el rey y la reina. Dice que sale contento. ¿Y qué fue lo que vio? Vio a Mardoqueo que ni se inmutaba y ni se movía de su lugar de trabajo. Porque cuando la escritura dice a la puerta del rey, estaba pues en el trabajo, no era que tuviera un portero, era el que servía como consejero del rey. Entonces Amán estaba en su lugar de trabajo y él ni se inmutaba, aunque venía el príncipe Amán. Y eso, hermanos, reflejó la personalidad que había en Amán. Porque cuando se sale Amán y ve que Mardoqueo no se mueva, dice que eso le molestó. Y llegó el momento donde se puso tan furioso que él hubiera podido: voy a matarlo, pero dijo: no, me voy a refrenar.
Eso nos habla, hermanos, que cuando una persona es perversa y contiene su maldad, es por algo más grave que viene detrás. Cuando una persona es perversa y contiene su maldad de hacer todo el daño que puede hacer, es porque va a ser algo peor. Porque así lo había hecho en el capítulo 3, te das cuenta que cuando él dijo, no, a Mardoqueo no lo voy a matar, sino a todos los judíos, él se contuvo porque pensaba no solamente hacerle daño a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Entonces en esta ocasión ve que Mardoqueo no se mueve, contuvo su enojo, pero dijo, voy a ver qué hago. Dice, sale, y se fue a su casa y invitó a sus amigos, invitó a su esposa y le refirió, fíjense lo que dice, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que con el rey había engrandecido y con que había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí también. Para mañana estoy convidado por ella con el rey. Todo eso era Amán, un hombre poderoso, un hombre consentido, privilegiado, que pudiera decirlo, ¿qué más le puede pedir a David? Pero dice, todo eso de nada me sirve. ¿Por qué? Porque había otro hombre en el reino que cuando lo miraba ni se movía de su lugar, ni por educación se levantaba. Amán, que es lo lógico, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como seres humanos, cuando alguien viene a nuestra casa o se acerca a donde estamos, ¿qué es lo que hacemos? Nos levantamos, le saludamos. Pero Amán ni siquiera eso hizo. Y eso es lo que le digo, le está revelando primero en Amán el carácter o la personalidad que había en él, que era un hombre pequeño moralmente, porque tenía riqueza, tenía grandeza, tenía todo lo que un hombre pudiera decir necesito. Al grado que le vio, mira, el rey a nadie, o la reina a nadie invitó al banquete, solo yo, era exclusividad de Amán. Nadie más entraba a la intimidad con el rey y la reina, solo Amán. Nadie tenía la riqueza que Amán tenía, nadie tenía el poder que Amán tenía, excepto el rey, pero nadie de ellos fuera. Entonces él pudiera haber dicho, todo esto, estoy feliz. Pero dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo. ¿Por qué no le servía? Porque Mardoqueo, su personalidad, ¿cuál era? Era ser leal a sus principios, era ser leal a su pueblo, a su creencia. Y yo creo que hoy en día ese tipo de cristianos hace falta. Que cuando estemos en el horno de fuego, bajo la presión, responder como respondió Mardoqueo. Porque Mardoqueo, hermanos, si tú has leído la historia, el asunto que estaba llevándolos a la muerte, a la sentencia de muerte legal, ¿cuál era? Era que él no se inclinaba ante Amán. Nunca se inclinó ante Amán. Él ya Amán, que era el príncipe persa, y él pudiera haber dicho, bueno, la ley lo establece que cuando el príncipe venga me voy a inclinar. Pero él sabía que lo que la ley de Dios decía era que no te inclinarás a nadie, ni le rendirás adoración a nadie. Y hoy en día, hermanos, muchos cristianos tenemos la Biblia, sabemos lo que la Biblia dice, pero hacemos lo que la gente o la lógica o lo que mi papá y mi mamá dijeron, o lo que mi esposo o mi esposa dice, o lo que mis hijos dicen. Y la Biblia nos enseña que por encima de todo tiene que estar nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque algo seguro, Cristo viene y viene por un pueblo fiel a Él, no a lo que la gente haya opinado o haya dicho. Entonces Mardoqueo, hermanos, él se mantenía fiel, y eso le molestaba a Amán, de que a este hombre tan insignificante, cuando lo veía venir, ni siquiera se movía. Y uno pudiera decir, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? La respuesta es fácil, porque Amán era un hombre perverso, que no merecía ni la más mínima reverencia de parte de Mardoqueo. No merecía. Entonces, como Mardoqueo sabía que era Amán, entonces él no se levantaba ni se inmutaba. Y dice la Biblia que eso le ofendió tanto a Amán que dijo, bueno,
voy a buscar la manera de hacer un daño. Pero como tenía personas leales a él, que eran sus amigos, que era su esposa, y esto nos da una enseñanza, hermanos. Los que no están casados deben de elegir bien su compañero o compañera de vida. Deben de elegirlo bien. Porque los que nos hemos equivocado y hemos elegido mal, pagamos las consecuencias, sufrimos las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando la esposa quiere caminar y el esposo no quiere, ¿cómo es la batalla en la casa? Es una batalla continua. O viceversa. Cuando el esposo quiere cuando el esposo quiere y la esposa no quiere, también es una batalla. Entonces, como esposos, tú tienes que elegir bien tu compañero de viaje. Por eso cuando te vayas a casar, pídele a Dios que te dé un hombre o una mujer temerosa de él. Y como Amán, hermano, tenía sus servidores fieles, lo que hizo, dice la Biblia, le refirió toda la grandeza, toda la riqueza, todo el poder, y le dijo, pero de nada me sirve todo eso cuando veo mal lo que hago. Y su mujer, dice el versículo 14, y le dijo, Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca. Esto que nos habla, como te dije, de que escoges bien a tus amigos. Y un amigo o una persona que te sirve realmente no es aquella que sea un concierto de cosas buenas atrás de ti. ¿Cómo me explicaré mejor? Creo que además en el libro de Hechos 5, por allá nos narra una historia. Quizá ahí nos va a ayudar un poquito más. Hechos 5, versículo 1 al 10, nos narra una historia de dos creyentes que era un matrimonio. Y dice que como la iglesia evangélica al inicio, o la iglesia cristiana, como la quiero llamar, era una iglesia que tenía todo en común. Dice que los que tenían propiedades lo vendían y lo traían todo a los pies de los apóstoles. Y dice que entonces Ananías y Zafira, si dice su Biblia así, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, trajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto de verdad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. aleluya. ¿Qué le suena a eso, hermano? ¿Que era la compañera idónea de Ananías? No era la compañera idónea, no es el compañero correcto, como decimos. Es mi media naranja porque piensa igualito que yo. No, la compañera o el compañero o los amigos que debemos de elegir son aquellas personas que te ayudan a crecer, a mejorar. No sé cuántos han leído en la Biblia, pero hubo mujeres, hermanos, sabias. Allá en el libro de Samuel, 1 Samuel 25, dice que ahí nos narra la historia de Abigail, una que fue mujer de David. Pero dice que antes de ser esposa de David, esta mujer Abigail fue esposa de un hombre perverso, malvado, que cuando David le envió mensajeros para que le proveyera o le diera algo, dice que Nabal les dijo, humilló a los mensajeros de David y los maltrató y les dijo, yo no le doy nada.
David determinó ir a hacerle daño a Nabal y a su pueblo. Pero dice que Abigail, cuando uno de los hombres o de los trabajadores oyó cómo Nabal había tratado a los hombres de David, pues le dijo a la reina, a la mujer de Nabal: oye, el patrón hizo mal, el mal está nosotros con nosotros. Y dice que Abigail se levantó y se fue con comida, con víveres, y habló a David y le dijo: perdónenos, estamos mal. ¿Qué nos habla de eso? Que esa mujer sabia vio la manera de evadir el daño que venía para su marido. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, que una persona correcta, o como dice el proverbio, es aquella que nos ayuda a crecer. Dice el proverbio: la mujer sabia edifica su casa. Todo lo contrario de lo que era esta ser mujer de Amán. Porque Amán era un megalómano que solamente se elogiaba y quería que todos le dijeran o lo elogiaran a él. Y cuando les cuenta todo lo que le había sucedido, dice: ser esa mujer y todos sus amigos lo que dijeron, pues lo que debe de hacer es una horca, y en esa cuelga Amán. Una cosa, hermanos, que vemos en esta parte es la importancia de tener personas correctas a nuestro lado. Porque si él hubiera podido decirle: mire, esposo, amado, mi rey, no sé cómo le quisiera haber llamado, o mi gordito, mi flaquito, como te diga tu esposa o tu esposo, ella le hubiera dicho: mire, usted es rico, ¿qué le hace falta? Usted es poderoso, además es el consentido de la reina y del rey, ¿qué más le hace falta? Si ese mando que nos separa, no sabe en qué le afecta a usted. O sea, era la lógica, ¿verdad? Si lo quería hacer crecer y madurar más. Pero ¿cuál es el no? Porque usted debe hacer es una horca, hacer un concierto para amar. Porque como él era un hombre moralmente pequeño, lo que le hacía falta era ver destruir a todos y que todos se inclinen ante mí, que todos cuando yo pase me den la gloria y la honra. Y eso no se trata de eso. Amán hubiera podido decir: bueno, a lo mejor este pobre amargado o este pobre diablo va a saber lo que está pasando en su vida. Si no me saluda, a mí no me afecta. Pero fue todo lo contrario. Entonces vemos, hermano, que el comportamiento de Amán, cuando estaba en el horno o cuando tenía la oportunidad de reflejar lo que era, él reflejó realmente lo que era. Que aunque tenía riqueza, aunque tenía poder, aunque tenía privilegios, su personalidad era de un niño infantil que no había madurado, que no había crecido, que no había alcanzado el nivel de grandeza que lo había puesto. En cambio, Mardoqueo, aunque era un don nadie, aunque estaba sentenciado a muerte, que tenía fecha para morir, él mantenía su integridad. Él mantenía firme en lo que es lógico. Y yo creo que eso, en lo que es justo. Y yo creo que eso es lo que hace falta a los cristianos. Que uno, como hijo de Dios, aunque venga lo que venga, estés como estés, tu prioridad tiene que ser Dios. Por encima que incluso esté tu vida. Porque Mardoqueo, hermano, ¿qué es lo que estaba en juego? Era su vida. Y cualquiera de nosotros, hermanos, si hubiera estado en nuestro tiempo, le hubiéramos aconsejado: mire, hermano Mardoqueo, cuando venga Amán, ¿qué le cuesta, hermanito, pararse? Vaya y pídele perdón, pobrecito, no, pero Amán, Mardoqueo sabía que Amán no merecía ni el más mínimo respeto, porque era un perverso, alguien que odiaba a los judíos, que odiaba a lo justo. Entonces Mardoqueo dijo: yo cómo me voy a levantar. Pero le digo, si hubiera sido nuestro tiempo, ¿qué es lo que aconsejamos nosotros cuando alguien para nuestros ojos está haciendo lo malo? Mire, vaya, pobrecito, es que a lo mejor es un ignorante. Mire, porque sea prudente. Y Mardoqueo no. ¿Por qué? Porque él era íntegro. Yo creo que eso es lo que hace falta como los cristianos. Ay, mire, es que su esposo, la Biblia dice que tiene que respetarlo, sí, siempre y cuando sea en las cosas de Dios. Sea en las cosas de Dios. ¿Por qué crees que en Efesios dice que la mujer se sujete al marido? Pero el marido ame a su esposa como a su propia carne. Someteos, pero antes dice: someteos pues a Dios. Porque el problema es que si tu esposo no se somete a Dios, ¿cómo te vas a someter a él? Si tu esposa no ama a Dios, ¿cómo vas a hacer? No, es que mira, porque a ver si me la gana. Porque es una de las mentiras más grandes que las personas aceptamos para fallarle a Dios.
no quiere nada con Dios, por más esfuerzos humanos que le echemos, no los vamos a ganar. Porque una cosa es seguro, Dios añade a su iglesia los que es necesario. Si tú y yo queremos que haya cambios en nuestra familia, primero sométete a Dios, obedece a Dios, sé fiel a Dios, y vas a ver que todo tu entorno empieza a caer. Pero el problema es que a veces nos falta lealtad, como la que tenía Mardoqueo. Que Mardoqueo, a pesar de que su actitud de obediencia a Dios, primero había generado que todos los judíos fueran sentenciados a pena de muerte. Ahora esta desobediencia o esta rebeldía, por así decirlo, a Amán había ocasionado que Amán dijera: pues vamos a hacer una horca y lo vamos a colgar. Uno hubiera dicho: ¿por qué tan imprudente? Pero no es imprudencia, es lealtad a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día somos leales a Dios? Que pase lo que pase, no consistemos como Ananías y Zafira en fraguar una tregua para que nos vaya bien. Hermano, porque eso fue lo que hizo Ananías y Zafira. Ellos, como todos vendían sus propiedades, lo traían a los pies de los apóstoles, lo ponían ahí, y los apóstoles decían cómo se iba a distribuir. Pues ellos dijeron: también lo vamos a hacer. Y fueron, vendieron la propiedad. Y eso no era malo, pues la propiedad era de ellos. Pero digo que era de ustedes. Si la vendían era de ellos, si se quedaban con la propiedad era de ellos. El problema fue que entre ellos mismos, ¿qué hicieron? Se trataron de engañar a Pedro. Porque dijo Ananías: mira, vamos a sacar una partida y vamos a clavarla. Vamos a, bueno, está bien, dijo Ananías y Zafira, pues está bien, vamos, aquí que quede entre familia, nadie se va a enterar. Pero cuando llegan delante de Pedro, Pedro se da cuenta y le dice: ¿vendiste tanto la propiedad? Sí, ¿cómo no, padre apóstol? ¿Cómo no, hermanito? Mira, aquí está lo que la vendimos. ¿Y qué dijo Pedro? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo de Dios. En ese momento cayó muerto. Ananías llega, Zafira llega, y por la misma versión se habían puesto de acuerdo. Por eso te digo, la persona correcta no es aquella que se pone de acuerdo todo el tiempo contigo. Es la que dice: mira, lo que estás haciendo está mal. Eso que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Esa persona te va a hacer madurar, te va a hacer crecer. Y el problema de ser es que los amigos de Amán, que como él solamente le gustaba que lo elogiaran, que le dijeran que todo estaba bien, y bien que le dijeron: no, amigo, lo que tienes que hacer es una calma. No, eso no fue música para sus oídos. Y ese es el problema de muchos cristianos, que solo buscamos personas que nos elogien, que nos aplaudan, y que cuando alguien está mal o piensa mal o opina mal en cuanto a lo que estamos haciendo, no, ese hay que sacarlo de la iglesia, eso hay que correrlo, ese no lo tenemos aquí. ¿Sabías que los consejeros más buenos en la iglesia no son los que todo el tiempo te dicen: hermano, lo que está haciendo está bien? Sino aquellos que te dicen: mira, hermano, yo creo que aquí podemos hacer esto, yo no estoy de acuerdo en lo que está haciendo, hermano, yo no sé crecer a un hombre o a una mujer dentro de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en esta mañana, hermanos? Que aprendamos que si queremos ser hombres y mujeres que aprobemos delante de Dios, cultivemos un carácter como el de Mardoqueo. En ocasiones va a perder el fuego nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra familia, pero lo mantengamos ahí. Hermano, entonces quiere decir que tengo que perder mi matrimonio. No, que no pierdas tu relación con Dios por tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque si tu relación con Dios está bien, Dios se va a encargar de tu matrimonio. Pero si tu relación con Dios empieza a quebrar por causa de tu matrimonio, hermano, Dios te va a dejar a tu suerte. Lo mismo sucede en tu trabajo. Hay personas que dicen: es que mi trabajo está por encima. Y no eres leal a Dios, hermano, y tarde que temprano te vas a ir alejando de Dios y Dios te va a ir dejando. Y es triste, hermanos, que uno empiece a descuidar su relación con Dios. Porque primeramente, cuando uno descuida su relación con Dios, se acaba la paz en el corazón. Puedes tener todo, puedes conseguir muchos logros, pero si no hay paz en tu corazón, hermano, y tú lo has visto, hermano, gente que uno puede decir: ¿qué le faltó a ese fulano para que se quitara la vida? Yo me ha tocado conocer gente que son profesionistas, que han tenido
Y uno puede decir, ¿qué le falló? ¿O qué le faltó? Le faltó la paz que solamente Dios puede dar. Por eso el apóstol Pablo, esto que leímos, dice, y la paz de Dios llene nuestros corazones. ¿Cuál es la paz de Dios? Que aunque no tengas todo el poder, toda la riqueza, todo lo que necesitas, no estás tranquilo. Así como Mardoqueo, hermano. Y Mardoqueo no era nadie al lado de Amán. Era un hombre insignificante, pero él tenía una paz, una tranquilidad, hermano, que aunque vemos que estaba sentenciado a muerte, él no se inmutaba por nada de eso. Y eso nos da una enseñanza, hermano, que un cristiano no puede moverse ni por miedo ni por la lógica, porque muchas veces la lógica uno dice, no, es lo lógico, es lo correcto, o a veces es el miedo el que nos impulsa a hacer cosas. Pero un cristiano no tiene que hacer, un cristiano tiene que moverse por lo que este libro dice, porque podemos estar sentenciados a muerte, pero recuerda, la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Él es el que tiene la última palabra. Y cuando tú te mueves por lo que la palabra de Dios dice, hermano, vas a triunfar. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a Marta en una ocasión? Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque al que cree, todo es posible. Pero el problema es que a veces la lógica nos hace creer, no, es que yo tengo que echarle la mano a Dios, es que yo tengo que hacer esto, y la Biblia dice que yo no. La Biblia podemos copiarla a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Entonces, hoy te invito, hermano, que como hombre y mujer cultives un hábito como el de Mardoqueo, o perdón, una lealtad como la de Mardoqueo. Que pase lo que pase, él se mantenía su dicho en hacer lo correcto, en hacer lo que la ley decía, y él se mantuvo ahí. Está sentenciado a muerte, no importa. Viene Amán y ahí viene al frente el príncipe, todo se movía. Y en fin, y eso, hermanos, cuesta, pero vale la pena. Porque hasta hoy, hermano, seguimos leyendo de este hombre, de los hechos leales a Dios que dice, aunque no se menciona a Dios, que era leal a Dios. Entonces, hoy te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás en deuda con Dios? Empieza a lidiar. Porque te digo algo seguro, tu encuentro con el Señor, nadie lo tiene programado. A lo mejor ahorita todos estamos aquí, pero a lo mejor más tarde alguno de ustedes se va a encontrar con su Creador. Se va a encontrar delante de Él y ahí te va a decir el Señor, ¿cómo fue tu comportamiento de aquel? Señor, es que la gente, es que mis amigos, es que mis vecinos, es que mis parientes, no. Eres tú y Dios. Porque te digo, aquí lo que hizo Mardoqueo, hermanos, no lo hizo en el tiempo privilegiado que aquí lo tenemos. Porque tú y yo ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros. Y si no lo tienes morando, puedes levantar tu mano y podemos hacer una invitación para que recibas a Cristo. Y cuando tú recibas a Cristo, tienes garantizado que el Espíritu de Dios va a entrar a tu vida. Entonces, hoy te animo, hermanos, que examines tu vida, cómo estás. ¿Estás conviviendo con el mundo, con tu primo, con tu prima, con tu esposo, con tu esposa, en cosas que no agradan a Dios, o estás siendo leal a Dios? Si no lo estás haciendo, hermano, empieza. ¿Sabe por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿De qué vamos a hablar? Padre bendito, gracias te damos en esta hermosa mañana que nos diste la oportunidad de estar en casa. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos alimenta, siempre nos fortalece. Yo quiero saber, Señor, con esta palabra, para que tú obres en cada uno de nosotros y que puedas aclarar más, Padre, esta palabra. Ya que tu siervo es torpe de labios, Señor, que no tiene claridad, Señor, quizá no tiene mucha preparación, pero lo que sí quiere es que tu Espíritu Santo hable más a cada corazón, a cada vida, que traigas más sabiduría de la que yo haya podido obtener, y que hoy, Padre, hagamos un compromiso como Mardoqueo, de que a pesar de estar amenazados de muerte, quizá a pesar de estar en situaciones desfavorables,
nuestra convicción de lo que somos se mantenga intacta, Señor. Que no descuidemos nuestra lealtad a ti. Hoy en esta mañana también, Señor, quiero pedirte por aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia, que donde quiera que estén, seas tú con ellos, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos hermanos que vienen en camino, que salieron de la ciudad, que donde quiera que vengan, seas tú guardándoles y trayéndoles conmigo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre